Ya. Hola, buenos días a todos. Espero que estéis muy bien, que no estéis demasiado desesperados, demasiado aburridos por estar confinados, pero bueno, así estamos todos. Mirad, dentro de nada, la semana que viene van a empezar las prácticas y entonces quiero que tengáis muy claro lo que hay que hacer. Las prácticas las hemos adaptado totalmente a una modalidad virtual, he hecho encaje de bolillos para ver cómo conseguía hacer prácticas de laboratorio sin ejemplares animales, fijaos qué cosa. Pero bueno, creo que lo podemos hacer. Mira, vamos a empezar con la práctica 1. La práctica 1 se trata de ver, se trataba de ver con los ejemplares animales los conceptos que hemos dado referidos a la estructura animal, referente a la promorfología. No solamente los datos, los conceptos que hemos dado de este tema, sino también en esta hay parte también de la biología del desarrollo, de la embriología. Bien, había originalmente un puesto de práctica más que he tenido que quitar porque ese era imposible hacerlo simuladamente. O sea, ese sí que era necesario tener los ejemplares. Pero bueno, es uno de 10, con lo cual tampoco pasa nada. Bueno, sí pasa, pero ¿qué le voy a hacer? No tengo otra opción. El resto, mirad, vosotros vais a abrir el guión de la práctica número 1, vuestro guión práctica número 1 adaptada a condiciones virtuales o algo así lo he llamado, y ahí vais a ver que en ese guión os hablo de una serie de puestos. Los puestos es como si estuvierais en el laboratorio y ibais rotando por puestos reales. En vez de poner los ejemplares vivos o los ejemplares reales muertos, os he puesto una fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, en el puesto número 1, se trata de identificar la simetría de estos organismos y se os ponen 4 organismos. Mirad, os pido realizar un esquema sencillo de cada uno de ellos representando todos los ejes y planos anatómicos que te permita su morfología. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá animales en los que podéis hacerlo y otros en los que no, porque o no tengan simetría o no hay manera de trazarle un plano o no hay manera de ponerle un eje. Es un esquema súper sencillo. Se os pone una esponja, una estrella de mar en visión oral y aboral, un anélido, es decir, un gusano segmentado, y un pez, que es una pinta roja, en vista dorsal y en vista ventral. ¿De acuerdo? Bien, pues en cada uno de estos, con cada uno de estos ejemplares ponéis en un folio puesto 1. Y ahora, esponja, un perfil del animal, un perfil, no tenéis que hacer sombras ni tenéis que hacer nada trabajoso desde el punto, aquí no se va a valorar nada artístico, se va a valorar la capacidad que tenéis de entender lo que es un plano anatómico, lo que es un eje anatómico, ¿de acuerdo? Lo trazáis si podéis y lo rotuláis, es decir, si trazáis este es el eje anteroposterior, por ejemplo, pues lo trazáis y con una flechita le ponéis el nombre de lo que es, ¿de acuerdo? Bien, después sigue diciendo el enunciado. En cada uno de ellos, ¿en dónde se puede situar la boca y en su caso el ano? Es decir, si podéis situarlos en estos animales, ¿dónde estaría? Si lo veis directamente, pues perfecto. Si no, ¿dónde intuís que puede estar? ¿De acuerdo? Si seguimos, ¿y los órganos de los sentidos? ¿Qué órgano de los sentidos podéis reconocer si es que hay o si es que lo podéis reconocer? Mirad, no me vale que os vayáis a Wikipedia o que os vayáis a alguna página zoológica como Biosearch o algo de esto, y veáis el resultado e intentéis ponerlo a posteriori. No, con los ejemplares que tenéis, con lo que vosotros sabéis, con lo que estáis viendo, ¿qué es lo que podéis localizar? ¿De acuerdo? Nada más. Muy bien. Dice, fijaos que lo pone muy claramente, responde en la medida en que ello sea posible en función de lo que observa. Si no lo observáis, no lo pongáis porque no se os va a valorar, al contrario. Veo que no estáis observando vuestros ejemplares, que estáis mirando en otro sitio. Yo quiero que aprendáis en este puesto a observar vuestros ejemplares. ¿De acuerdo? Puesto número 1. Puesto número 2. Se llama individuos y colonia.
Dice, ¿qué tipo de simetría se encuentra en estos animales? Si observamos la colonia en su conjunto, ¿tiene la misma simetría que los individuos que la forman? O sea, se os da también aquí ahora 4 ejemplares. Se os da una actinia, que es algo parecido a una anémora. Es un coral blando, solitario. Después se os da un fungia, que es un coral solitario duro. Después se os da un alcionium, este es el alcionium palmatum, que es una colonia de pólipos blando, es lo que se llama un coral blando, y un dendrofilia, que es una colonia de pólipos, un coral duro. ¿De acuerdo? Bien. En los individuales es solamente el individuo, con lo cual se os pone foto del individuo. Con esta imagen o con estas imágenes que tenéis del individuo, tenéis que decirme qué tipo de simetría presenta. Ya hemos estudiado el tema de simetría y me tenéis que decir qué tipo de simetría presenta y por qué. ¿De acuerdo? Y en el caso de los dos últimos, de Alcionium y Dendrofilia, que son coloniales, si sois capaces, fijaos que os pongo separadamente la foto de la colonia y la foto con detalle donde se ven cómo son los individuos que integran esa colonia. Bien, pues me tenéis que poner los individuos que simetría tienen y la colonia en sí, si mantiene o no la simetría del individuo. ¿De acuerdo? Muy bien. Os hago una preguntita al final de este puesto de práctica. Dice, todas estas formas son acuáticas, marinas. ¿Por qué no podrían ser terrestres? Quiero que me hagáis un razonamiento de por qué, dada la morfología de estos animales, su simetría y su manera de estar distribuido, las estructuras en función simplemente de lo que observáis, no tenéis que saber qué animales son, ni a qué se dedican, ni cómo comen. No, tenéis que razonar, tenéis que poneros en el pellejo de estos animales. Si yo fuera esta anémona, ¿podría ser terrestre o no? Y quiero que me hagáis un razonamiento en función de los conceptos que hemos visto en clase, no de otras cosas, porque no tenéis que conocer los animales puesto que todavía no hemos dado zoología. No quiero listillos que me digan esto es un fulano de tal y vive en tal sitio. No. Yo quiero gente que con los apuntes que yo he dado a clase y las clases que os he dado, con los audios, seáis capaces de aplicar esos conceptos a lo que estáis viendo y razonarme una respuesta justificada que explique el porqué de vuestra postura, de vuestra teoría. ¿De acuerdo? Y pasamos al puesto número 3. En el puesto número 3 hay una especie de corte de un lagarto y se ve lo que hay dentro. Dice, ¿qué plano de simetría se ha usado para seccionar y mostrar la anatomía interna de este organismo? Solamente en la parte que se ha seccionado. Después veis que la cabeza y la cola no están cortadas. ¿Cuál es su simetría? Y una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencias se observan al recorrer el eje principal del animal? Tenéis que tener claro, miradlo bien. ¿Cuál es el eje principal del animal? Recorrerlo visualmente. ¿Y qué es lo que se pone de manifiesto a lo largo de ese recorrido? ¿Qué le pasa a ese animal de una punta a otra? En función de lo que hemos visto en teoría, de los conceptos que hemos dado en teoría. ¿De acuerdo? Repasad bien los temas del principio y lo vais a entender muy bien, lo que pido. En el puesto número 4, a dibujar todo, ¿de acuerdo? Cogéis seguís con vuestro folio, puesto 4, señalado, puesto 4. Podéis elegir entre esta escorpión visto dorsalmente o ventralmente, la vista que más os guste, y tenéis que hacerme un esquema. Este es el que más tiempo se va a llevar, os vaya a llevar un ratito. Pensad que al estar en vuestra casa no tenéis el agobio del tiempo del laboratorio de práctica, que quiera que no, vamos con un poquito de agobio, porque son 3 horas y esta práctica es densa. Pero no quiero un dibujo artístico, quiero un esquema. ¿Qué se va a valorar en este esquema? La capacidad que tenéis de observación de las partes que integran un animal y cómo están engarzadas, enganchadas, ensambladas estas partes entre sí. El tamaño relativo de las partes, las inserciones, en qué punto tienen lugar.
esa capacidad de observación profunda y ser capaz de plasmarlo en un esquema muy sencillo. El esquema tiene que ser, me da igual que os salga bonito o feo el escorpión. Puede un escorpión feísimo tener un 10 de puntuación. Si están bien señaladas, lo que quiero que veáis, que es qué estructuras tiene, cómo se organizan esas estructuras, qué partes tienen esas estructuras, cómo se ensamblan esas estructuras. ¿De acuerdo? Ese es el puesto 4. El puesto 5. Mirad, el puesto 5 dice, haz un esquema de una sección transversal de un cuerpo de un anélido y orienta el esquema en la medida que pueda. Bien, os he puesto aquí un corte transversal, ya os lo digo, de un anélido, que es una lombriz de tierra. Un corte transversal, como ya sabéis vosotros lo que es un corte transversal, tenéis que tener claro qué es lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Y ahora tenéis que orientar este corte transversal. ¿Cómo se orienta? Pues tenemos una serie de puntos cardinales, entre comillas, para orientar un animal, ¿verdad? Lo que es dorsal, lo que es ventral, lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es izquierdo, lo que es derecho, lo que es oral, lo que es aboral. Todos estos conceptos que hemos visto en este animal, que ya sabéis, uno, que es una lombriz de tierra, y dos, que es un corte transversal. Con estos datos quiero que me pongáis como si fuera un reloj, las 12, las 3, las 6 y las 9, ¿a qué correspondería? ¿A qué puntos de orientación anatómica correspondería? Si es que podéis. Y si no podéis, tenéis que decirme por qué no podéis, porque es tan interesante esta segunda parte como la primera. Hay una pista estupenda que os doy, y es que los oligoquetos, a los que pertenece el grupo al que pertenecen las... ¿cómo se llaman estos bichos? Las lombrices de tierra, tienen a nivel dorsal del intestino una invaginación hacia la luz. Si esta es la luz del intestino y mis dedos son la pared, hacen como una campanilla colgando para adentro. ¿De acuerdo? Y eso está a nivel dorsal del intestino. Con ese dato quiero que me orientéis al conjunto del corte. ¿De acuerdo? Decidme lo que podéis afirmar que es claramente y lo que no, ¿por qué no podéis? Ese razonamiento me interesa muchísimo también. En el puesto número 6, mirad, tenemos 7 imágenes correspondientes a las primeras fases del desarrollo de un animal. ¿De acuerdo? Tenemos desde el cigoto, cuando se empieza a segmentar, hasta que llega la gástrula, pasando por los estadios intermedios, y tenemos un montón de estadios. Quiero que me lo orientéis, es decir, el primero que os digo yo, por ejemplo, es el 4, flechita, el 6, flechita, el 1, flechita, el 2, es decir, desde el más, orientármelo desde el más temprano hasta el más tardío, poniendo debajo lo que es, pues esto es una mórula en estadio de tanto blastómero, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después del puesto número 7 os doy una serie, en la realidad os pongo los ejemplares, una caja entomológica con todos estos insectos. Pero aquí os hemos puesto unos esquemas muy sencillitos. Hay que intentar clasificarlos. Ya sabéis lo que es una clasificación y la diferencia entre una clasificación y una determinación. Entonces lo que quiero es que actuéis como si fueseis extraterrestres. No conocéis ninguno de estos animales, no lo habéis visto jamás en vuestra vida. Aterrizáis en el planeta Tierra y sois los expertos en biología, ¿de acuerdo?, de vuestro planeta de origen. Y os mandan, fulanito, tú que eres el experto en biología, vete a ese planeta nuevo, dinos qué bichos hay y haznos una breve clasificación. Pues eso, no quiero que conozcáis los animales. Quiero que sepáis capaces de observar lo que hay aquí y en función de esto, cogiendo los caracteres que consideréis más relevantes, me hagáis grupos y dentro de esos grupos, subgrupos, teniendo en cuenta que los caracteres que utilicéis para hacer los grupos tienen que ser excluyentes. Es decir, que los caracteres que definan este grupo me lo tienen que separar claramente del que no es ese grupo, pues si no, no me sirve de nada. ¿De acuerdo? Ese es el puesto número 7. Y en el puesto número 8 vemos el concepto de tagma. Muy fácil, tenéis claro el concepto de tagma de teoría, si no os vais
a los audios con vuestros PowerPoint, los repasáis y tenéis una avispa, un 100 pies y una araña. Y me tenéis que decir cuántos tagmas veis. ¿De acuerdo? Bien, cuando tengáis ese folio o ese 2 o 3 folios, lo que necesitéis cuando lo tengáis listo, lo metéis, le hacéis una foto al folio, una foto con vuestro teléfono, lo metéis en una carpetita con vuestro nombre y el grupo de práctica al que pertenecéis y lo mandáis al siguiente correo electrónico, mafarfan, todo seguido, mafarfan@uma.es, mafarfan@uma.es. Es Miguel Ángel Farfán, que es el profesor de práctica que nos iba a ayudar, que me iba a ayudar en esta práctica y que iba a estar con vosotros con esto. Él lo va a corregir, se lo mandáis a él. ¿De acuerdo? Bien, la segunda práctica, la práctica número 2 es la disección. La disección, os he hecho una disección virtual. ¿De acuerdo? Os he hecho en la cocina de mi casa con un material totalmente precario, pero os he hecho una disección estupenda en 5 vídeos. Estos 5 vídeos lo he subido, que yo me he acordado que yo tenía un canal de YouTube que ya no me acordaba para nada, que se llama Ciencias Sin Límites UMA, de la Universidad de Málaga. Ciencias Sin Límites UMA. Pues ahí están subidos los 5 vídeos. Los 5 vídeos ¿qué iba a decir ahora? Que se me ha olvidado. Que están rotulados como práctica 2A o vídeo 2A, que es el primero, 2B, 2C, 2D y 2E. ¿De acuerdo? Importante. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que hacer cuando buenamente podáis, que es cuando alguien de vuestra familia o vosotros, el que se encargue de ir al supermercado a comprar, nunca y salid expresamente a comprar esto. No, cuando tengáis que salir, pues en los supermercados, en la parte de pescadería, comprar fresco es fundamental, porque si está congelado no se ve nada por dentro. Fresco o un jurel o una caballa, que son peces lo suficientemente grandes y baratos. Hay otros peces muy grandes, las lubinas, las doradas, pero son bastante más caros. Pero el jurel y la caballa hay casi todos los días frescos y son grandes, con lo cual se ve todo muy bien. Os lo compráis o vais a vuestra casa, os ponéis en vuestra mesa, una mesa que estéis cómoda, que no sea de caoba, porque vais a hacer una disección, lo ideal es en la cocina, ¿de acuerdo? Y os ponéis, importante, primero, os hacéis una primera foto con el pez. Y después quiero que hagáis 5 en los vídeos voy contando y en cada momento os digo, ahora tenéis que hacer un esquema. Tenéis que hacer un esquema. En primer lugar, del pez entero señalando todas las partes de la anatomía externa. 1. Segundo, de la cavidad abdominal señalando todas las partes. Tercero, de la cavidad pericárdica. Bueno, de la cavidad abdominal en realidad tenéis que hacer 2 esquemas a un nivel más superficial y a un nivel más profundo, con lo cual serían ya 3. Cuarto, de la cavidad pericárdica. Y 5, un corte transversal a través del pedúnculo caudal. ¿De acuerdo? Esos 5 esquemas que vais a hacer, le vais a hacer 5 fotos y de nuevo una carpetita, vuestro nombre, el grupo de práctica, práctica 2, fulanito de tal, grupo tal, a Miguel Ángel Farfán, mafarfan@uma.es. ¿De acuerdo? No tiene ningún problema. Fundamental, un esquema de una disección o de una anatomía tiene que ser absolutamente claro, pulcro, ordenado, orientado. Eso es lo que os vamos a valorar. Esa es la nota que os vamos a poner. Por tanto, todos los esquemas en grande, que se vean bien, bien hechos. No se trata de un dibujo artístico, se trata de un esquema claro. Cuando vosotros estudiáis zoología, vais a tener un montón de esquemas de animales. Si esos esquemas estuvieran mal hechos y sucios y liosos, no entenderían la estructura. Se trata de pintar muy poquito y solamente las siluetas esquemáticas, pero muy claras, que se vean claramente las partes.
¿De acuerdo? Si lo queréis colorear, si lo coloreáis. Si lo queréis orientar con planos de corte, pues todavía mejor. Pero lo que tienen que estar en las referencias de lo que es dorsal, ventral, anterior, posterior, izquierdo, derecho, oral, laboral, todo eso perfectamente puesto. ¿De acuerdo? Esos 5 esquemas fotografiados en vuestra carpeta. Nombre, o sea, práctica 2, nombre del alumno, nombre del grupo y esa carpeta enviado a mi mafarfan@.es. Tercera práctica. La tercera práctica es la más chula, pero también la más difícil de todas. Ahí es donde lo vais a tener que currar muy bien vosotros. Y me parece que voy a dedicar un mini vídeo a la práctica 3. Como es la última y tenemos tiempo, mejor. Si no va a ser el vídeo demasiado grande. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Pasároslo muy bien haciendo la disección. Yo me lo paso muy bien haciéndola para vosotros. No os riáis de mi pinta, porque es que estoy haciendo la disección en precario con unos guantes, lo único que tenía en mi casa, que me quedan enormes, con un material perro. Pero bueno, eso es, como vosotros vais a estar en la misma circunstancia, lo importante es que aprendamos. Y la disección, por lo que a mí respecta, la vais a aprender perfectamente. Y con esta práctica primera también todos los conceptos de la parte inicial de la asignatura os van a quedar clarísimos. Pasároslo muy bien, disfrutar mucho, hacer unas prácticas estupendas para sacar un notón, porque aquí es muy fácil sacar un notón. Y tenéis además no el agobio de las 3 horas del laboratorio, tenéis todo el tiempo del mundo. Chicos, emplear a fondo y sacar unos notones. Es la oportunidad perfecta. Vamos a transformar esta situación negativa en algo positivo. Besos a todos. Cuidaros mucho. Cuidaros los unos a los otros. Cuidad mucho a vuestras personas mayores. Cuidadlas mucho, están súper vulnerables. Es atroz cómo está muriendo la gente mayor. Cuidaros. Que tengo muchas ganas de que nos veamos. Por favor, cuando todo esto termine, vamos a hacer algo, pero como una fiestecita o algo. Yo tengo una gana de conoceros enorme. Bueno, chicos, un saludo, gracias por todo y hasta la próxima. Hasta luego.